Y un gran placer para mí que me hayan recibido aquí en su casa en Pau, France, por primera vez. Y como decía Philippe, para mí es muy importante el reconocer que si bien vamos a estar juntos, y yo les voy a contar algunas ideas esta tarde, lo más importante va a estar ocurriendo en vuestro corazón. Ahí es donde van a escuchar las ideas que ustedes necesitan para dar vuestro próximo paso de progreso. Cada uno de ustedes tiene una riqueza y está en un punto de su camino. Espero que durante este tiempo que vamos a compartir, ustedes puedan escuchar esa idea que precisan, que ya está disponible. La conferencia que vamos a escuchar hoy tiene que ver con la vida. Nosotros nos preguntamos muchas veces, ¿qué es la vida? ¿O qué puedo hacer con mi vida? ¿O qué va a ocurrir con mi vida? Son todas preguntas muy profundas en algunos momentos y no son de fácil respuesta, pero siempre hay una respuesta. Vamos a abordar hoy el sentido de la vida desde un punto de vista totalmente espiritual. Vamos a procurar dar respuesta a esa pregunta acerca de la vida, hablando de la vida siendo Dios. Dios es la vida. Dios es nuestra vida. Estas ideas son ideas que se encuentran en la Biblia, son ideas que tienen mucho tiempo de estar siendo compartidas, siendo reveladas, y hoy tenemos la oportunidad de hablar de ello y comprender un poquito más nosotros también. Para mí es interesante saber que cuando uno se pregunta algo sobre la vida, en realidad es la vida misma la que nos está dando esa respuesta, lo que nos está impulsando a tener un concepto más amplio, más completo de su propia naturaleza. Lo que parece ser una pregunta en nosotros, en realidad es la respuesta que está viniendo a nosotros para ser reconocida. Es una idea más amplia que quiere manifestarse. Es interesante saber que la vida quiere ser conocida y puede ser conocida, que Dios puede ser conocido desde un aspecto más amplio desde el que tal vez teníamos antes. Lo mismo ocurre con la vida. Y es importante saber que este mensaje acerca de la vida, esta respuesta, está viniendo a nuestro corazón y es lo que nosotros vamos a llamar el Cristo. Es esa voz de Dios que habla a la conciencia humana de esa manera tierna en que la podemos comprender. Entonces, hoy vamos a estar escuchando ese mensaje, esa voz del Cristo en nuestro propio corazón. Estas ideas para mí son muy importantes, muy interesantes, porque sé que no son solamente pensamientos o reflexiones, sino que son ideas que tienen poder y tienen un efecto práctico. En un momento de mi experiencia me llamó una señora que quería charlar un poco conmigo porque no se encontraba muy bien. Tenía un problema en sus rodillas que le impedía caminar normalmente y estaba un poco preocupada, estaba con un bastón ayudándose para caminar. Cuando llegué nos sentamos un momento juntos y tranquilos reflexionamos acerca de Dios, acerca de la vida,
acerca del espíritu, ella ya había comprobado de manera práctica muchas veces lo que la ciencia cristiana podía darle a su experiencia. La oración la había ayudado muchas veces para ser sanada, para progresar en su experiencia. Y estuvimos pensando en que la vida, siendo espiritual, es la fuente de toda acción correcta, es la fuente de toda acción armoniosa. Toda acción que vemos que es armoniosa y constructiva tiene su origen en la vida, en Dios. Por lo tanto es permanente, por lo tanto es una acción que siempre está ocurriendo y manifestándose de alguna manera. Seguimos compartiendo algunas ideas hasta que en un momento nos sentimos muy en paz y eso fue suficiente. De alguna manera habíamos estado orando juntos, habíamos estado considerando ideas desde un lugar profundo, habíamos estado escuchando las ideas de una manera profunda, habíamos estado orando juntos. Fue muy bonito porque al día siguiente teníamos una reunión y la vi llegar muy contenta caminando, tan elegante como siempre y sin ningún tipo de ayuda, porque ya el bastón no era necesario. Sus piernas ya no dolían, sus rodillas estaban bien y a los pocos días comenzó a practicar nuevamente golf, que era su deporte favorito. Ese es un pequeño ejemplo de tantos que vemos ocurrir mientras estudiamos y practicamos la ciencia cristiana. Es muy interesante ver que todas estas ideas se basan en enseñanzas que están en la Biblia. La Biblia, ustedes saben, es una compilación de libros. Es una compilación de libros que viene siendo estudiada desde hace mucho tiempo. Algunas personas las conocen mucho, otros es simplemente un libro importante que está en la biblioteca. Algunos hacen de la Biblia un uso cotidiano y enriquecedor, y otros simplemente piensan que no tienen ninguna utilidad para ellos en su vida presente. Cuando yo encontré la ciencia cristiana, yo no conocía mucho de la Biblia, pero las ideas espirituales que empecé a comprender a través de la ciencia cristiana me trajeron una comprensión de esos escritos antiguos, más allá del aspecto meramente formal o histórico, sino que comencé a ver que lo que estaba en la Biblia me llevaba a comprender diferentes estados de pensamiento, diferentes estados de comprensión espiritual acerca de Dios. No eran solamente historias de alguien más, sino que simbolizaban para mí distintos estados de realización, de comprensión de la naturaleza de Dios y su efecto en nuestra vida práctica. Así vemos como diferentes profetas en los libros, y luego Cristo Jesús, y luego los apóstoles, hablaban de Dios de diferentes maneras, tal vez tomando la forma de su propio pensamiento y su propia cultura. Pero ese sentido espiritual de las Escrituras estaba ahí latente, esperando ser descubierto, esperando ser comprendido. Yo encontré que muchas historias tenían que ver con esos momentos en que la vida se revelaba a sí misma y traía efectos muy importantes, muy útiles para las personas en su momento. Efectos de curación, efectos de transformación, le traía provisión a muchos cuando era necesario, ayudaba a ganar batallas si era necesario, lo que fuera. Transformación moral, ¿no? Los liberaba de las cadenas de sus pensamientos limitados. También producía efectos colectivos, como en el caso de José,
Ustedes, si alguna vez escucharon la historia de José, en películas o han leído los libros, hubo un momento en que el rey tuvo un sueño y José lo leyó como algo que iba a acontecer, donde durante 7 años iban a tener abundancia de sus cosechas, pero luego iba a ser seguido por 7 años de escasez. Esas ideas que él captó fue como un aviso y trajo la sabiduría necesaria para hacer aquellas cosas humanas, sabias, para prever durante esos 7 años el grano suficiente para tenerlo en los 7 años en que no iba a haber alimento suficiente. No solo salvó la vida de ese pueblo, sino que también pudo ayudar a otros pueblos a que preservaran su propia existencia. Ejemplos como esos hay muchos. Pero es muy interesante ver que la imagen principal acerca de lo que la vida es, la demostración más plena, viene a través de Cristo Jesús. Los que han leído el Nuevo Testamento han visto en las enseñanzas de Cristo Jesús que Él ha hecho una demostración muy plena del sentido de la vida, manifestada en curación, en redención, en transformación. Sobre Cristo Jesús leemos en la Biblia, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esto está en el Evangelio de Juan. Es muy interesante que dice que en Él estaba la vida y era la luz de los hombres. No quiere decir que Él era un ser vivo. Quiere decir que la luz de la comprensión acerca de la vida era incorporada de manera muy especial en Cristo Jesús. Tan especial era que lo podemos ver como un modelo de lo que ocurre cuando el sentido correcto de la vida alborea en nuestro pensamiento. Es lógico que de todas esas demostraciones de la vida que Él hizo, que muchos pudieran ver al Cristo, a ese mensaje, como una unidad con Jesús. Entonces es muy común escuchar hablar de Cristo Jesús o de Jesucristo como una unidad, porque son inseparables, porque era su verdadera naturaleza expresándose. Pero en realidad Cristo es el mensaje, la idea espiritual perfecta, y Jesús, el Maestro de Nazaret, que es nuestro modelo, que ha tenido ese lugar único para toda la humanidad y que su impacto continúa hasta nuestros días. Sobre Él también se dice que en un momento Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es muy interesante porque para mí este sentido de vida no es solamente una vida de prosperidad, una vida con todo lo que nuestros deseos quisieran obtener. Más es un sentido diferente acerca de la vida, un sentido de vida eterna, un sentido de vida que es ilimitada, un sentido de vida sin comienzo ni fin. Es una nueva dimensión acerca de lo que la vida es. Es muy interesante que en un momento, ustedes saben, el Maestro Cristo Jesús estaba con sus discípulos y les enseñaba y enseñaba a la multitud y daba ejemplos, ¿no? Debe haber sido muy grato participar de ese momento, participar de esa enseñanza. Pero dice que en un momento Él dijo que debía irse. Obviamente ante la perplejidad de sus alumnos y la gente que lo conocía.
de pronto ese maestro que tanto había enseñado y que les daba, sentían el amor que transmitía y sentían el efecto sanador, dice que se va a ir. Pero al mismo tiempo les hace una promesa. Les dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que esté con vosotros para siempre. Y luego agrega: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Y agrega con una ternura infinita: no os dejaré huérfanos. Es tan bueno ver que esta promesa de que va a haber algo que va a mantener en nosotros ese sentido de consuelo permanente, de sentido de la vida, de sentido de la existencia. Es una promesa que muchos han preguntado, pues bien, ¿qué forma va a tomar esta nueva venida? ¿Será que Jesús de Nazaret va a venir nuevamente? ¿Será que nacerá alguien especial en alguna parte de Oriente? No lo sé, pero Él dijo que lo que vendría era el Espíritu de verdad. Les cuento otra pequeña historia. En 1866, una mujer llamada Mary Baker Eddy, una mujer cristiana, una mujer con un desarrollo espiritual y valores éticos y morales muy importante, tuvo una experiencia de tener un pequeño accidente que resultó ser muy duro. El accidente fue una caída sobre el hielo que dañó su columna vertebral de una manera notable, que la tenía con dolores intensos, impedida de caminar, y fue llevada a una casa, cuidada, trajeron al médico homeópata que pudiera revisarla, a ver si podía ayudarla con su dolor y para que recuperara su movilidad, pero nada dio resultado, no hubo modo de que ella pueda ser aliviada de ese dolor. Pero ella ya había tenido experiencias en que había encontrado consuelo en el acercarse a Dios de manera amorosa, en búsqueda de curación. Ella había visto que ocurrían curaciones con el amor de Dios. Entonces se puso a leer y su atención fue guiada a una historia en la Biblia donde un paralítico le es devuelta su movilidad. Y cuando estaba leyendo, algo de lo que captó de la verdad hizo que ella se sintiera recuperada, que el dolor desapareciera y que pudiera volver a caminar. A partir de ello, ella sintió que había algo muy especial en todo esto que había ocurrido y que no era meramente una cosa especial para ella, sino que tenía que haber algo permanente, algo universal detrás de este acontecimiento, de lo cual se podía aprender más y lo cual podía bendecir a la humanidad. Ella escribió en uno de sus libros, Escritos Misceláneos, este pequeño párrafo sintetizando la visión de esta experiencia. Dice: esa breve experiencia llevaba en sí una vislumbre de la gran realidad que desde entonces he tratado de explicar a los demás. Es decir, la vida en el Espíritu y del Espíritu, siendo esta vida la única realidad de la existencia. Ella se esforzó por comprender más de ese sentido
de Dios, Espíritu, como la única vida. Para compartir esto con los demás, ella comenzó a enseñar lo que descubría a otros, profundizó en las Escrituras, tomando notas de lo que Dios le iba revelando, y ponía en práctica las enseñanzas para ver los efectos prácticos de esas enseñanzas. Y iba aconteciendo aquello que el Maestro había prometido. Volvían a producirse curaciones y la vida de las personas eran restauradas, tal como ocurría en la época del Maestro Cristo Jesús. Ella encontró muy útil, se sintió guiada a poner todos esos pensamientos, esas ideas espirituales por escrito en un libro, para dejarlo como un legado para la humanidad. Escribió el libro Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, que contiene la declaración completa de esta verdad espiritual, y en él ella desarrolla temas en profundidad acerca de la naturaleza de Dios, de la naturaleza del hombre y la creación, y también de la manera práctica de poder entender estas ideas para tener frutos en nuestra experiencia. Es un libro que está escrito de tal manera que puede ser leído, entendido y disfrutado por personas de las más diversas formaciones. Personas con poco estudio han tenido curaciones maravillosas. Personas eruditas, muy conocedoras de la Biblia, lo aprecian enormemente y encuentran tesoros que en otros grandes volúmenes no encuentran. Personas de la medicina, de la ciencia, han encontrado ideas que trascienden los tiempos y se adelantan a los tiempos. Y personas que simplemente procuran una idea más clara de cómo orar, de cómo ser bendecidos por las ideas espirituales, también han encontrado alimento para su pensamiento. Es un libro que es muy especial, no es de una lectura lineal, sino que es una aventura espiritual su lectura. Las ideas nos van llevando paso a paso en su desenvolvimiento. No es un libro de hágalo usted mismo, no es un libro que nos va a decir si tú tienes tal problema, oras así, si tienes tal problema, oras de tal manera. Lo que causa este problema es esto, lo que causa tal problema es otro. Lo que hace es alimentar nuestro propio desarrollo espiritual, ese crecimiento que ya tenemos, y nos encuentra ahí mismo donde nosotros estamos, y nos alimenta para seguir progresando. El libro contiene un capítulo entero con los frutos de aquellos que han leído el libro solamente y han visto sus vidas transformadas. Y está formado por cartas que la gente enviaba luego de su lectura en la época en que fue escrito. Luego vamos a ver que también sigue habiendo experiencias que otros escriben y son publicadas actualmente. Pero ya las que están en el libro son una maravilla de escuchar y compartir. Para mí fue importante leer en este libro algo acerca de esta revelación, porque uno podría decir, bueno, ella, una persona muy especial, tuvo esta revelación, pero ¿será que yo también puedo comprender algo más elevado, algo diferente? Y en Ciencia y Salud dice, enteramente separada de la creencia y del sueño de la existencia material, está la vida divina, que revela la comprensión espiritual y la conciencia del señorío que el hombre tiene sobre toda la tierra. A mí me habla de una revelación permanente, algo que está ocurriendo ahora en cada corazón. La revelación, el aparecimiento de las ideas espirituales, ideas más amplias, ideas ilimitadas, ideas eternas,
es algo que está viniendo con poder hoy a cada corazón receptivo, a cada pensamiento que está dispuesto a seguir creciendo y desenvolviendo sus ideas. Fue interesante para mí cuando encontré la ciencia cristiana ver que Dios podía ser considerado desde muchas facetas diferentes. Es lógico que todos tengamos alrededor de la palabra Dios diferentes ideas, diferentes pensamientos que provienen de nuestra cultura, que provienen de la enseñanza que hemos tenido. Pero hay algo mucho más amplio que poder comprender acerca de la naturaleza de Dios. Ciencia y Salud brinda la posibilidad de estudiar la naturaleza de Dios, pensar en ello a través de 7 palabras. Son 7 palabras que provienen de la Biblia de manera implícita o explícita y que hablan de la naturaleza de Dios. Una de ellas es la palabra principio. Ustedes saben, deben haber escuchado alguna vez que en la Biblia, al comienzo del primer libro, en Génesis, se utiliza la palabra principio. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, algunos prefieren traducirlo como comienzo, pero es mucho más profundo que eso, porque principio incluye fundamento. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender que Dios es principio divino, que es fundamento, encontramos que de ahí deriva toda ley. Entonces, si estamos hablando de Dios siendo la vida y Dios siendo principio, empezamos a descubrir que la vida tiene un principio, ¿no? Que la vida es principio, que tiene sostén, que tiene una estructura que le es propia. Entonces, si yo empiezo a pensar la vida como principio, empiezo a entender que hay leyes que sostienen la vida. Hay leyes que sostienen mi vida. De manera que yo empiezo a entender que yo soy sostenido por la vida. Cuando al pensamiento vienen esas preguntas acerca de qué voy a hacer con mi vida, cómo voy a sostener mi vida, cómo voy a hacer para no perder la vida, el solo comenzar a recordar que la vida es Dios y que Dios es principio divino, puedo empezar a darme cuenta de que hay leyes que sostienen mi vida, que yo soy sostenido por la vida, que no estoy a cargo de sostener mi vida por mí mismo. A eso se le agrega un sentido de que si la vida está sostenida por leyes, entonces no hay lugar para el accidente, no hay lugar para errores genéticos, no hay lugar para azar. Mi vida no es azarosa, mi vida tiene un principio que la sostiene. Hay leyes que constituyen mi vida, las cuales sostienen todo lo bueno y torna permanente todo lo bueno en mi experiencia. Y eso hace una gran diferencia en el momento de considerar la vida. Si yo saco el azar del concepto de vida, eso empieza a responder mejor a la necesidad de tener tranquilidad y certeza de que todo va a ir bien con mi vida, porque la vida se sostiene a sí misma, porque la vida es principio divino. No hay nada de azaroso. No debo pensar la vida como algo que no sé qué curso va a seguir y que tal vez pudieras haber algo de malo en ella. La vida me sostiene porque la vida es Dios y la vida es principio divino. Una segunda idea que para mí fue muy importante fue la idea de Dios como mente. Cuando uno piensa en ideas espirituales o a veces hasta usa la palabra religión, parece que lo primero que asalta el pensamiento es entonces no tengo que pensar más,
tengo que aceptar por fe, tengo que tener una aceptación ciega de ciertas ideas. Pero la ciencia cristiana me dio una visión del cristianismo más profundo, más allá de los dogmas, y me mostró que Dios era la fuente de toda razón, inteligencia. Entonces, si Dios es mente, y yo necesito conocer a Dios, y Dios puede ser conocido, entonces no hay necesidad de una fe ciega. Lo que hay necesidad es comprender ideas ilimitadas, ideas espirituales, sobre los cuales apoyar mi razonamiento. Entonces yo fui invitado a razonar espiritualmente, con ideas que trascienden el modelo común de pensamientos religiosos o de teorías materiales acerca del cristianismo. A mí me gustó mucho, siempre pienso en esa frase de Salomón, que enfrentado a una situación de ser joven y tener que gobernar a un pueblo muy grande, hay un momento en que se dice que él se vuelve a Dios y le dice: yo soy joven, no sé cómo entrar ni cómo salir, dame corazón entendido para gobernar tu pueblo tan grande. Es maravilloso saber que la naturaleza verdadera de Dios tiene que ver con ideas inteligentes, no con ceguedad, no con fe ciega, sino que es una fuente de ideas, las ideas que traen libertad. Y Él tuvo ese corazón entendido, Él no pidió nada material, Él buscó primero las ideas, y las ideas renovaron su pensamiento, y lo que Él obtuvo como crecimiento espiritual le trajo todas esas añadiduras como riquezas y todo lo bueno que se sabe que ocurrió con el rey Salomón. Del mismo modo, cuando nosotros buscamos comprender a Dios inteligentemente y comenzamos a considerar las ideas espirituales, el pensamiento comienza a transformarse, a perder sus límites, a perder su esclavitud, y de esa manera va quedando abierto el camino para que lo bueno de la vida pueda empezar a aparecer. Pues es notable que ya todos podemos aceptar que lo que pensamos modela nuestra experiencia. Entonces nuestra experiencia, si es modelada por pensamientos limitados, temerosos, con dudas, pensamientos materiales, el efecto va a ser una vida limitada, una vida sin la armonía necesaria, una vida con poca salud. En cambio, si se basa en ideas espirituales, la experiencia, la manifestación, va a ser más armoniosa. También, otro tema a considerar cuando hablamos de la vida con los sinónimos es hablar de Dios como espíritu. Si yo comienzo a pensar que Dios es espíritu y que la vida es Dios, que la vida es espíritu, me empiezo a dar cuenta que todo lo que tiene que ver con la vida es espiritual. Que lo único que existe es la sustancia del espíritu. La existencia se basa solo en el espíritu. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿qué lugar ocupa dentro entonces de este espíritu infinito la materia? A mí me gusta pensar que lo que nosotros llamamos materia no es algo acabado, un conocimiento acabado, inamovible, porque incluso los científicos están continuamente buscando nuevas teorías, nuevas explicaciones para definir y estudiar lo que llamamos materia. En definitiva, con lo que estamos enfrentados es con lo que percibimos,
de la existencia. Entonces, lo que llamamos materia podríamos decir que es el concepto limitado que tenemos acerca de todas las cosas. Pero todas las cosas son espirituales. Y lo que necesitamos es comprender mejor la verdadera naturaleza de las cosas que trasciende la visión que estamos teniendo. Entonces, no pensaríamos en una casa para pensar en hogar, ¿no? El hogar tiene una sustancia, nosotros percibimos el hogar, nos es muy palpable, percibimos el amor, nos es muy palpable. Y sin embargo a veces lo vemos simbolizado con cosas. Del mismo modo el cuerpo, ¿no? El cuerpo podríamos decir que es el concepto limitado que yo tengo acerca de mi existencia. Por eso es que la oración, considerada como un pensar profundo, como un alinearnos con las ideas divinas, puede traer una transformación a ese concepto limitado que yo lo veo como muy palpable y le llamo cuerpo. No es que el espíritu está haciéndole algo a la materia, como una energía, como una influencia, sino que siendo todo pensamiento, lo que está ocurriendo es que pensamientos limitados están siendo sustituidos por ideas ilimitadas. Y el efecto, la expresión, es que aquello que es desarmonioso cobra armonía. Aquello limitado pierde el límite, como el ejemplo que vimos al comienzo. Entonces es ahí donde uno puede empezar a comprender un poco acerca de cómo es que sana la oración. Que es algo que para el pensamiento meramente material le parece algo imposible o hasta ridículo. Pero cuando uno empieza a entender las leyes espirituales, uno empieza a ver la sustancia de las cosas, la sustancia de la existencia, y eso se comienza a manifestar. A mí me gusta pensar en la oración como ese pensar con ideas divinas, el abrir mi pensamiento, que mi pensamiento ceda a las ideas divinas. Me gusta el ejemplo de la orquesta o de un coro. Ustedes vieron que antes de empezar a cantar, muchas personas juntos, o antes de que comience a sonar la orquesta, hay alguien que da una nota. Por ejemplo, en el coro el director toma el diapasón, ese pequeño metal templado, lo pone en su oído y escucha una nota que la pasa a sus coreutas. Y los coreutas con esa nota saben qué nota deben comenzar la parte que les toca cantar. Cuando todos tenemos la nota, podemos actuar en armonía y expresar belleza y expresar fortaleza y expresar un montón de cualidades. Pero el punto inicial fue afinar con la nota. Lo mismo en la orquesta con el primer violín que le pasa la nota a los músicos. Ese momento permite que todo se torne armonioso. Podríamos decir que orar es eso, así como el primer ejemplo que les conté. Ese momento de pensar juntos con esta querida señora hasta que su pensamiento se armonizara, escuchando la nota de Dios. Muchas veces se le llama milagro a una curación espiritual, pero es simplemente una no comprensión de lo que ocurre, porque la palabra milagro, que naturalmente significa maravilla, quedó por el uso viciado del concepto de excepción de la ley. En la ciencia cristiana comprendemos que un milagro es el cumplimiento de la ley, simplemente que está cumpliendo una ley que no conocíamos. Por eso, por ley nos parecería que una enfermedad debe continuar y debe conducir a la muerte. En la ciencia comprendemos que hay leyes que operan y sostienen la vida, que conducen a más vida. Simplemente que debemos comprender esas leyes que están en operación. Podríamos decir entonces que una curación en la ciencia cristiana es una iluminación del pensamiento,
un momento de comprensión espiritual, un momento de ceder a las ideas divinas, un momento de cambio de pensamiento que tiene un efecto en nuestra experiencia. Ese momento en que la enfermedad, que es un pensamiento limitado, lleno de temor, es cambiado, es iluminado por un pensamiento espiritual. Ahí ocurre la curación. Les voy a contar otra historia. Hace muchos años, yo tenía a mi hija mayor, que era pequeñita, tenía 2 años, algo así, y estábamos ya esperando a nuestra segunda hija, y estamos pasando un momento difícil económico en nuestro país, una crisis muy fuerte, histórica, y bueno, nosotros éramos docentes y no cobrábamos nuestros salarios, y era una situación difícil. Entonces decidí hacer algún otro trabajo para que me permitiera, independientemente de la docencia, ayudar a nuestra familia y avisorar un futuro para una familia que iba a ser más grande. Entonces puse un negocio, comencé un emprendimiento de repostería artesanal, donde hacía tortas y pasteles y cosas dulces. Y llevaba mucho trabajo, llevaba mucho tiempo y mucho cariño esa elaboración. Y recuerdo un día en que tenía mucho trabajo y estaba a cargo de prácticamente todo. Y teníamos un cumpleaños de 15 años, que suele ser en la Argentina un evento importante, con torta de varios pisos y con cosas dulces variadas que llevan mucho tiempo. Y de pronto un dolor en mi cintura me dejó sin poderme mover. No estaba cómodo parado, no estaba cómodo sentado, no estaba cómodo acostado. En toda posición sentía dolor. Y la situación era dolorosa, porque todo dependía de cumplir mis responsabilidades y llevar adelante ese trabajo. Mi familia dependía para su bienestar de lo que yo hiciera y no podía hacerlo. Entonces, bueno, quise buscar una solución rápida y fui al médico y dijo: tienes tal y cual cosa y esto no se va a ir fácilmente y tienes que tomar una medicina y tienes que hacerte un masaje. Y dije: bueno, lo que sea es importante, hagamos algo. Nada dio resultado. Entonces pasaron unos pocos días y como todo empeoraba, decidí tranquilizarme y buscar en la misma dirección que yo ya sabía, que había experimentado otras veces, que era ver en mi pensamiento qué ideas estaba necesitando. Y efectivamente, mi pensamiento estaba lleno de temor y de un sentido fuerte de responsabilidad, porque yo estaba sosteniendo mi vida y estaba sosteniendo mi familia y estaba sosteniendo mi salud y todo parecía que estaba siendo sostenido por mí. Era como si un gran peso estuviera encima mío. Entonces me decidí a dejar todo lo que estaba procurando hacer para encontrar alivio y comenzar a orar y empezar a estudiar y profundizar en mi sentido espiritual de la vida. Y ahí entendí mucho mejor esta idea de que la vida es Dios, la vida es espíritu y la vida se sostiene a sí misma. Entendí que yo no tenía que sostener mi vida, ni sostener la vida de mis hijas, ni la vida de mi esposa. Que yo había asumido una responsabilidad personal, como si fuera el artífice de sostener la vida de alguien más. Entonces vino con mucha más claridad algunas de estas ideas que hemos compartido hoy. Más claridad de que la vida me sostiene, que la vida es Dios,
que yo soy sostenido por la vida y no a la inversa. Pero es muy común que uno, desde un sentido de amor y de responsabilidad por los seres queridos, asuma en el pensamiento que es uno el artífice de sostener la vida. Pero ahí entendí que la vida me sostenía. El dolor desapareció por completo, mi movilidad se restauró rápidamente, no hubieron secuelas de esa etapa, pero lo más importante fue que toda mi vida fue transformada. Ese emprendimiento que ya llevaba un tiempo, decidí terminarlo, con apoyo de mi esposa decidí profundizar en el trabajo sanador en la ciencia cristiana porque sentía vocación para ello. Y bueno, toda la experiencia se transformó en muchos aspectos. Pude hacer muchas otras cosas y con el tiempo dedicarme a ayudar con estas ideas a otros también desde la práctica de la ciencia cristiana. Ahí entendí mejor también que lo que llamamos salud no es un estado del cuerpo, no es un estado de la materia. Lo que llamamos salud es un estado de conciencia. Tiene que ver con la realidad espiritual, con las leyes de armonía que nos sostienen. Encontré interesante en la Biblia también, cuando en Mateo dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ese sentido del ojo, ¿no? El ojo es un símbolo del discernimiento espiritual. Me está hablando de que si mi pensamiento está lleno de sabiduría, de inteligencia espiritual, el cuerpo va a expresar esa sabiduría, porque no va a haber lugar para temor, para limitación, para duda. Y esta cita en Ciencia y Salud la encontré interesante como correlativa, que dice, el cuerpo mejora bajo el mismo régimen que espiritualiza el pensamiento. Y si la salud no se manifiesta bajo ese régimen, eso prueba que es el temor el que está gobernando el cuerpo. Bueno, el temor viene por esa ignorancia acerca de la totalidad del bien, la ignorancia acerca de lo que es la vida, la ignorancia acerca del amor siempre presente, o sea, una ignorancia acerca de lo que es Dios. De manera que cuando mi pensamiento pudiera estar en tinieblas, yo sé que lo que necesito es la luz de la comprensión espiritual. Esa luz de la comprensión espiritual que está siempre a mano. Esa comprensión que viene de Dios, que viene de la mente. Y cuando pienso en la ayuda que unos a otros podemos darnos en oración, veo con más claridad en la ciencia cristiana que no se trata de una mente procurando tener pensamientos buenos o positivos y con eso ayudar a alguien más. No es una mente ayudando a otra mente, como si fuera algo hipnótico, o como si fuéramos un canal de curación, sino más bien es ese amor cristalino y puro que es como cuando dejamos que una ventana o una puerta esté bien cristalina, bien limpia para que entre la luz, ¿no? Nuestro pensamiento se alinea con la mente divina y son esas ideas de la mente divina las que hacen la tarea. No somos nosotros influenciando a alguien más. En la ciencia cristiana tenemos esa libertad de estar solamente influidos por Dios, solamente por la mente divina. No cedemos nuestro pensamiento a la influencia de otros, sino que recuperamos nuestra libertad de ser influidos solo por las ideas divinas. Y en eso se basa la curación espiritual. La mente humana no podría ser de ninguna manera una sanadora,
pues es dual. La mente humana tiene esa misma dualidad que considera tan real la salud como la enfermedad. Entonces el mismo pensamiento queda sujeto a esa dualidad de salud y enfermedad. Entonces no puede ser realmente una sanadora. Yo les mencioné también que la descubridora de la ciencia cristiana hizo muchas otras cosas. Muchas curaciones fueron documentadas en el pasado y muchas curaciones siguen siendo documentadas en el presente. Para compartir esas curaciones, esos relatos, ella dejó fundada publicaciones periódicas como el Heraldo de la Ciencia Cristiana, el Christian Science Journal, el Christian Science Sentinel, y en ellos siempre hay relatos de curación que están ocurriendo ahora, donde hay una persona que con amor y dedicación estudia estas ideas y su pensamiento es transformado y tiene esos frutos de curación. Eso muestra una corriente continua de bendición, una corriente continua de curación. Mary Baker Eddy no tuvo una vida fácil. Ella tuvo una infancia con muchos cuidados, pero su salud siempre fue frágil. Y no fue sino después de que conoció la ciencia cristiana que su pensamiento comenzó a recuperar la armonía necesaria y el fundamento necesario para encontrar esa salud permanente que ella estaba anhelando y dejar para la humanidad un legado que fuera continuo. Estamos hablando de una mujer en 1886 en adelante hasta 1910, donde ella dejó un legado y hizo una demostración muy amplia de las capacidades del ser, hizo las cosas que una mujer en esa época era impensado que hiciera. Ella fue pastora de una religión, fundó un movimiento internacional que continúa hasta estos días, dejó las publicaciones periódicas, dejó toda una organización para que estas ideas no se perdiesen. Su situación económica, que fue siempre muy difícil, ella quedó viuda, le sacaron a su hijo cuando era pequeño porque consideraban que no lo podía cuidar por su frágil salud. Ella se fue reponiendo a lo largo de los años de todo eso. Su situación económica, su situación familiar, todo fue reconstruyéndose paso a paso. Y es muy importante saber eso porque a veces uno no se identifica con ciertas enseñanzas cuando uno no ve que tienen mucho que ver con las cosas que también hoy la sociedad moderna pasa y la cual necesita esa respuesta. Y las ideas divinas contenidas en la ciencia cristiana tienen ese potencial. La señora Eddy también mencionaba como sinónimos de Dios las palabras vida, verdad, amor, espíritu, alma, mente. Son 7 palabras que en su conjunto nos van dando un matiz más profundo de la idea de Dios. Por eso podemos encontrar en estos escritos esas ideas para ir ampliando y salirnos de la idea limitada de la vida a medida que entendemos los distintos aspectos de lo que es Dios. Otra de las cosas que Mary Baker Eddy descubrió es esta idea de que hay una sola vida, que no hay una idea de una vida material, de una vida espiritual, una vida aquí y una vida en el más allá, sino una sola vida. Es la conciencia despertando al verdadero significado de la vida en diferentes estadios. Pero hay una sola vida y es permanente y es continua. Ese concepto tuvo efectos muy prácticos y en Ciencia y Salud leemos: la autora ha sanado enfermedades orgánicas desahuciadas y devuelto la vida y la salud a moribundos por medio de la comprensión de que Dios es la única vida. Es
ese concepto más amplio de vida, trajo renovación de salud en casos muy difíciles. Otra cosa muy útil para mí de entender es que cuando también nosotros estamos enfrentando situaciones difíciles, que no sabemos cuál es nuestro lugar en la vida, cuál es nuestro lugar en el mundo, cómo conseguimos un trabajo cuando hay escasez de trabajo, todas esas preguntas en torno a algo tan práctico, a mí me ayuda mucho pensar de que nuestra identidad es un hecho único, que cada uno de nosotros es único. Y por ende, como únicos que somos, tenemos un lugar único. Al saber que somos únicos, no vamos a sentir la necesidad de competir con algo limitado. Al saber que tenemos un lugar propio, no vamos a sentir de que los puestos son escasos, las oportunidades son escasas, porque vamos a entender mejor que tenemos un lugar en la vida que es nuestro. Y solo tenemos que estar conscientes de eso para podernos ubicar en ese lugar que nos es propio. Si nosotros no llenamos ese lugar, nadie lo va a poder llenar por nosotros. Nosotros llenamos nuestro propio lugar en la vida. ¿Sí? Nosotros tenemos un lugar en el tiempo y en la eternidad. Entonces no necesitamos temer de que si otro tiene algo bueno o está en un lugar, yo tengo menos oportunidad o yo puedo estar ocupando el lugar de otro. Yo tengo mi lugar y en ese lugar todo está garantizado. Tengo todo lo que necesito y tengo el máximo de bien para brindar a los demás. Es ese lugar donde mi relación con los otros es de plena utilidad, tanto para los otros como para mí. Y eso es muy importante para orar, ya sea que la situación sea nuestra o que estemos leyendo las noticias en el diario para orar por la gente de otros países que están pasando situaciones de ese tipo, de escasez de trabajo, de provisión. Una última idea sobre lo que es la vida, es que la vida siendo una no tiene opuesto. Si hablamos de que la vida es Dios y la vida es todo, pues que la muerte no puede ser algo tan real ante nosotros como es la vida. Muchas veces nos sentimos perplejos ante ideas de muerte, pensamientos de muerte. Hay personas que muchas veces, ante situaciones difíciles, que no pueden comprender su vida, no saben qué sentido tiene su existencia, deciden quitarse la vida, piensan en el suicidio. Pero el suicidio jamás puede ser una solución. El quitarse la vida no puede ser parte de un plan de progreso. No podemos escapar a la necesidad de entender mejor lo que es la vida. Entonces, si nosotros o alguien más está pasando una situación difícil y considerando el suicidio, sepamos que tenemos que estar muy firmes en saber que la vida es la única solución para la vida. Entender mejor lo que es la vida es lo que estamos necesitando y no quitarnos la vida. Lo que necesitamos quitarnos es ese sentido falso o limitado de existencia. Pero el suicidio nunca es solución. Y eso es algo muy importante para orar a diario por nuestra comunidad, por nuestros conocidos, por la juventud, ¿sí? Porque esa es una tentación que aparece muchas veces a personas en distintos lugares y en distintas situaciones. A veces personas que parecen tenerlo todo, tienen un sentido de la vida tan material que su insatisfacción les hace buscar dar fin a esa experiencia. O a veces la limitación extrema, la falta de las cosas mínimas para vivir, les hace tomar el mismo tipo de decisión. Entonces es importante que velemos y oremos
para saber que la única camino siempre es la vida, la demostración de la vida plena. Y me gustaría contarles una última historia. Hace muchos años atrás había un señor conocido que era un señor de aquí de Francia, que se había mudado a Argentina hacía ya muchos años. No tenía familia cerca. Un señor que ya tenía cierta edad, pero era un adulto ágil aún. No tenía trabajo fijo, no tenía un buen ingreso, no tenía casa. Estaba divorciado, sus hijas estaban lejos, su esa esposa había quedado aquí en Francia. Y fue una situación muy difícil. Y llegó en un momento de su experiencia que se sentía muy mal. Y una señora que vivía ahí cerquita, tenía una propiedad con unas cabañas para turismo, y ella había estado muy preocupada porque él le pidió que me llamara porque su situación no era buena. Cuando llegué, la situación era difícil. Él estaba casi sollozando en la cama, estaba con dolores, estaba con tristeza, había sangre en el piso porque había despedido sangre, se ve. Entonces comenzamos a hablar y consideramos a Dios como la madre que nutre, la madre que cobija, la madre que está siempre presente, el amor que nutre, la presencia de la vida, que es siempre buena, que es siempre bella. Bueno, varias ideas, ¿no?, de la naturaleza de las que compartimos hoy. Bueno, se fue tranquilizando, se fue sintiendo más en paz. Mientras seguíamos charlando, me comentó que ya había considerado una manera de quitarse la vida, había estado explorando opciones. Pero ya antes de irme, ya él se sentía confortado, ya se había podido poner de pie, paseamos un poco su lugar para que estuviera bien. Y ya cuando me fui, ya él estaba más fuerte, y en los próximos días se recuperó por completo y retomó su actividad natural. Pero muchas cosas en su experiencia cambiaron. Una de sus preocupaciones era la laboral. Él decía, con mi edad, yo no voy a poder conseguir un trabajo para mantenerme estable, porque siempre buscan personas con experiencia, pero jóvenes, y yo no tengo ninguna de las dos cosas. Y entonces le propuse hacer un currículum vitae. Le digo, puedes escribir una lista de las cualidades que tú tienes y que estarías dispuesto a poner en juego en un trabajo. Pues eso hizo, con un poco de dificultad, de ver sus propias cualidades y sus capacidades, y las fue anotando. Se fue sintiendo mejor, y a los pocos días, cuando fue a un lugar donde él solía comprar insumos para su trabajo de electricidad, le preguntaron, ¿no estarías interesado en trabajar con nosotros? Porque necesitamos una persona exactamente como tú, que tenga un poco más de edad que el resto de los empleados, que sea ordenado, que sea honesto, todas cualidades que tú tienes, y además conoces el oficio. Y además queríamos ofrecerte, si no tenías la posibilidad de venir también a vivir al lado del depósito, porque necesitamos a alguien que cuide, así que tenemos una casa disponible también si tú la quieres habitar. Bueno, la cuestión es que hasta el día de hoy vive muy bien trabajando para esa empresa, y le hicieron una casa especialmente para él, un lugar más grande, más lindo, y se ha podido recontactar con sus hijas y ha podido tener dinero suficiente también para compartir con ellas, y todo en su experiencia tomó nuevos cauces para bien. De una situación que parecía extrema, que parecía sin posibilidades, que incluía enfermedad, que incluía carencia, que incluía muerte, el pensamiento fue transformado mediante la oración y las ideas espirituales, y un sentido de la vida predominó
en esa conciencia que estaba oscurecida. Esa es la naturaleza de cosas que ocurren cuando uno comienza a comprender mejor a Dios en la ciencia cristiana, comprendiéndolo como vida eterna, como vida permanente, aquí y ahora, no en un más allá. Aquí y ahora es la oportunidad de comprender las ideas espirituales. Y si las comprendemos, todo nos es añadido. Por eso quería dejarlos con esta cita bíblica, que creo que ahora la podemos comprender mejor. Dice en Mateo: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces creo que el consejo es bien válido para nosotros. Realmente podemos pedir y anhelar: no os afanéis por vuestra vida. La vida es Dios, la vida es buena, la vida es completa, la vida es satisfactoria. La vida se sostiene a sí misma y nosotros tenemos ese poder sostenedor a nuestro favor. Somos sostenidos por la vida. Así que no os afanéis por vuestra vida.